Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos cordiales, un abrazo y un saludo cordial para todo el que ya está ahí en sintonía a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, también YouTube, TikTok, todas las redes sociales. Vamos a estar respondiendo a sus preguntas de inmigración. Hoy, como vieron, pues no tuvimos el programa de las 5 de la tarde porque estaban dando una conferencia sobre el paro humanitario y bueno, creímos que era más importante que pudieran tener la información de esa conferencia sobre el paro humanitario, que además fue una excelente conferencia, fueron 40 y pico de minutos ahí hablando de este tema y sé que hay mucha gente que tenía preguntas y que seguramente pues habrán quedado resueltas sus preguntas. Pero aquí estamos ya con los abogados de Gallardo Law Firm, con el abogado Ismael Labrador. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Gracias por tenerme aquí en tu espacio, aunque sea bien Siempre. tarde, pero aquí estamos. Sí, aquí estamos, por supuesto. Bueno, abogado, tenemos un montón ya de preguntas que se van acumulando aquí en Instagram, TikTok y demás. La primera es de Will Michaels. Dice, por fin, ¿qué hay con la I-220A, abogado? Bueno, hasta ahora la I-220A se mantiene el procedimiento de la misma forma que se ha mantenido siempre. He hablado con muchas personas, especialmente con personas de Louisville, Kentucky, en estos días, que nos han estado llamando a las oficinas y nos han preguntado este mismo tema y sencillamente se mantiene igual. Las personas que tienen I-220A tienen que tener un caso de asilo sólido, tienen que estar listos para luchar su caso de asilo. Si estas personas no tienen una forma de terminar los procedimientos, es decir, con una petición familiar de la mamá, del papá, de la esposa, esposo, ciudadano o residente norteamericano, es bien difícil. Por tanto, el procedimiento se va a mantener frente al juez y estas personas tienen que estar conscientes de que van a tener eventualmente el juicio de méritos, la individual hearing, y esto es algo bien serio, no pueden tomarlo a la ligera. Por tanto, las personas con I-220A, búsquense un abogado ya, se está acercando el 24, bueno, estamos en el 24, se está acercando el 25 y eventualmente van a poner todas las audiencias arriba. Ok, bueno, tenemos más de 400 personas en TikTok. También vamos a estar leyendo sus preguntas. Nunca lee mis preguntas. Bueno, Isabel, mira, te tocó la suerte. Eh, quiero saber si una persona está en un centro de detención y no pasó entrevista de miedo creíble ni con el oficial ni con el juez. ¿Puede pedir salida bajo supervisión? Bueno, Isabel, esto es un caso bastante común. Muchas personas han perdido miedo creíble, inclusive han perdido la apelación. Ahora, hay ciertas instancias que tú le puedes pedir al oficial de deportación que te deje salir. Es decir, ¿cuáles son estas instancias? Cuando tienes 60 días detenido, cuando tienes 90 días detenido y después cuando tienes 180 días detenido. Ahí tú puedes hacer una revisión de la custodia. Por lo general, las personas que pierden miedo creíble y la apelación son deportadas anteriormente de que llega a estos momentos, pero si llega a los 180 días, a los 90, a los 60, a estos momentos tú puedes hacer una solicitud de la custodia, una revisión de la custodia y si ellos te liberan, te van a liberar con supervisión, pero no es algo que ellos vayan a hacer. De hecho, no lo están haciendo, inclusive las personas que están ganando miedo creíble, que son reincidentes, es decir, personas que perdieron que fueron deportados en el 19, en el 20 y volvieron a entrar, estas personas, aunque ganen miedo creíble, están dejando los detenidos y todo el proceso está siendo en detención. Tengo por aquí otra pregunta. ¿Van a expandir la CBP One? ¿Van a dar más citas? Hasta el momento no hay información de esto. Yo les comenté al mediodía que la administración Biden está planificando probablemente una orden ejecutiva que va a restringir la inmigración en la frontera sur porque va a elevar los estándares de miedo creíble. Ahora el abogado les va a explicar qué significa esto. Pero, y que iban a hacer un anuncio hoy. El anuncio que hicieron hoy, pensábamos que podría ser relacionado con esto, pero el anuncio que hicieron hoy fue relacionado con restricciones de visa para los propietarios de vuelos charters y aquellas personas que operan los vuelos charters entre Cuba y otros países y Nicaragua para traer a inmigrantes hacia Estados Unidos. Eso fue lo que anunciaron. No anunciaron nada con respecto al CBP One. Abogado, ¿qué significa esto de que podrían elevar el estándar de miedo creíble con una orden ejecutiva? Bueno, el estándar ahora mismo de las entrevistas de miedo creíble, para tú ganar una entrevista de miedo creíble, básicamente en palabras bien sencillas, significa que tiene que haber una posibilidad significativa
que tú puedas establecer en una audiencia de mérito frente a un juez de inmigración que tú eres perseguido en tu país de origen. Ahí las palabras claves son una posibilidad significativa. Este es el estándar, un significant possibility en inglés. Ahora, ¿qué quieren subirlo o cómo vimos que lo querían subir con el bill de inmigración que al final no pasó, pero ahí estaba el lenguaje? El lenguaje decía un reasonable possibility, es decir, una posibilidad razonable. Cada vez que ponen un estándar que es razonable, significa que lo van a medir a el nivel de la población. Es decir, si es razonable, significa que es algo que va a ser llevado a un estándar más amplio. Es decir, tú tienes que ver la posibilidad de ganar tu miedo de asilo ante los ojos de una persona razonable. Entonces, esto es mucho más difícil porque la palabra significante es más bajo que la palabra razonable. Yo sé que estos son términos legales que tal vez son un poco difíciles de entender, pero lo que sí tienen que saber que el estándar de reasonable possibility, una posibilidad razonable, ahora mismo es el estándar de asilo, de juicio de asilo. Es decir, que si suben la entrevista y el estándar de miedo creíble, básicamente van a estar poniéndolo al nivel de una audiencia de méritos de asilo. Bueno, tenemos preguntas por aquí, como por ejemplo que si se puede uno entregar en la frontera, que si eso es recomendable. Desde este espacio jamás te vamos a dar la recomendación de que te entregues en la frontera, porque eso es violar la ley de los Estados Unidos, eso es un crimen, así que no lo vamos a hacer. Pero sabemos de que sí siguen las personas entrando por la frontera. Abogado. Sí, las personas están entrando a la frontera, muchísimos miedos creíbles, como también dije, muchísimos reincidentes, es decir, muchas personas con orden de deportación en el 2019, en el 20, inclusive con personas con orden de deportación en el 2023, que perdieron sus miedos creíbles y ahora están volviendo a entrar en el 2024. Muchísimas personas entrando por la frontera, todo el mundo sujetos a entrevistas de miedo creíble y todo el mundo en detención a luchar su withholding o removal, porque recordar que si tú eres deportado y entras ante tu castigo ilegalmente, tú vas a hacer, tu único remedio es un withholding o removal, es decir, tú no vas a tener una residencia, tú vas a estar legal en Estados Unidos, tú no vas a ser deportado, vas a tener tu permiso de trabajo, pero tú no vas a tener una residencia. Ok, voy a revisar en TikTok que tengo varios comentarios. Yasmani, por ejemplo, dice Yasmani López que hoy le dieron respuesta sobre su caso de permiso de trabajo que llevaba 5 meses sin llegar. Le dijeron que están trabajando el caso. José Mario Pita, si una persona está en México, ¿puede sacar un pasaje a Cuba si está ilegal? Sí puede sacar un pasaje a Cuba. Lo que pasa es que ya después no podrás regresar a México porque tú estás ilegal en México. Espero que entiendas eso. Tengo por aquí, me dijeron, el muchacho del permiso de trabajo, que en 60 días le daban una respuesta. Bueno, pues perfecto, sigo por acá. Buenas noches. Mi hermana entró con I-220 hace 1 año y 6 meses. Le pospusieron la corte sin fijar fecha. El reloj de asilo se detuvo. ¿Tendrá problema con eso? Bueno, si se detuvo el reloj de asilo, ella no va a poder aplicar a su permiso de trabajo si su reloj no ha llegado a los 180 días. Este es el único inconveniente que va a tener esto. ¿Qué significa que me han desestimado el caso? Que sencillamente te quitaron el caso de corte. Si estás en la corte, es lo que me estás hablando. Si estás en la corte y te desestimaron el caso, es que sencillamente te cerraron el caso, terminaron los procedimientos. Si una persona que tenga puesto el parol tiene visa de México, va para México y pide cita, ¿no le afecta el parol? No, son dos procesos completamente diferentes. Tengo fecha de corte, perdón, el 29 de marzo, pero tengo 1 año de parol. ¿Tengo que preocuparme por algo? Estoy en Indiana. Saludos para el abogado y bendiciones. Bueno, si tú tienes fecha para el 29 de marzo, sí tienes que preocuparte porque tú tienes que sencillamente cerrar estos procedimientos legales. Tú eres una persona con parol, por tanto, tú no tienes que hacer el asilo. Si no lo deseas hacer, tú puedes esperar al año y 1 día y obtener la residencia por la ley de ajuste cubano. Pero con esta fecha, el 29 de marzo, sencillamente tú vas a tener un impedimento porque la jurisdicción de tu caso la tiene la corte. Por tanto, yo te recomiendo que desde ahora busques un abogado y cierres esta corte, harás una moción para cerrar tu corte. Laura Gutiérrez, buenas noches. Tengo una pregunta. Si yo le retiro la I-134 a una persona, ¿el patrocinado se dará cuenta después de que sea retirado ese parol? Me imagino que sí. Si ellos ponen el número de casos, van a ver que la petición ya no existe, así que sí lo puedes ver. O sea, me acaba de llegar la notificación de cierre de mi corte. ¿Qué puede pasar? USCIS en enero me cerró el caso hasta que resolviera mi caso con la corte. Bueno, si ya cerraste tu caso con la corte, sencillamente tienes que mandarle
a USCIS, a la oficina que está atendiendo tu caso. Eso lo tiene en la carta de USCIS que dice que te cerró el caso tuyo. Ahí tienes que mandarle la notificación y la reapertura, una solicitud de reapertura de tu caso para que ellos vuelvan a procesar tu caso. Tengo por aquí a Yasmani López, el muchacho que le avisaron que en 6 meses le darían una respuesta sobre su permiso de trabajo. Dice, tendré esperanzas de que me aprueben el permiso de trabajo. Ya llevo 1 año y medio sin él. Yo no sé bajo qué categoría estás aprobando, Yasmani, no sé si se lo hiciste correctamente. Puedes llamar a las oficinas de nosotros y ahí podemos ver tus papeles y tal vez te pueda dar una mejor respuesta. Ok. Tengo por acá, llevo 1 año y 1 día, puse el parol y nada todavía. He subido evidencia. ¿Qué pasa con el parol? Pasa que son demasiadas personas y solamente 30,000 aprobaciones de permisos de viaje al mes. No va a llegar el parol a todas las personas. Eso lo ha dicho USCIS cambiando su discurso. Es un proceso muy grande, es donde hay demasiadas solicitudes y ellos no esperaban que fuera tanta gente la que quisiera venir a Estados Unidos. Bendiciones a ti, al abogado. Mi hijo menor de edad, 17 años, fue aprobado por reunificación familiar. ¿Puede viajar solo o tengo que ir a buscarlo a Cuba? No, él puede viajar por reunificación familiar, puede viajar solo. Ok. Saludos para ambos desde Cuba. Estoy en espera del parol desde el 14 de enero. Ojalá que te llegue muy pronto. Buenas tardes. Si hacemos un grupo de 28 personas en CBP con los nombres correctos, no habrá problema al entrar. No debe haber problema. Isairis. Muchísimas personas me han escrito porque al parecer era bastante común esto de hacer fraude poniendo nombres con faltas de ortografía y cosas así. Ojo con eso. Están virando a personas con ese tipo de errores que utilizan esto para hacer fraude y hacen varias aplicaciones con su nombre mal escrito. Liseta Álvarez, hola, si entré con parol, apliqué el permiso de trabajo y residencia al año, no me llega el permiso, ¿puedo volver a aplicar basado en el asilo que hice también? Sí, claro que sí, Lice, por supuesto que sí. Karen, la ética, gracias por ese mensaje tan bonito. Dice, ya estoy en Estados Unidos, pero en mis momentos de espera fuiste alguien muy importante en mi incertidumbre, dudas y mis decisiones. Me alegra mucho, Karen, y créeme que por eso hacemos este trabajo todos los días y no nos cansamos. Soy ciudadano americano, apenas hice una petición I-130. ¿Qué tiempo demoraría esa petición, querido Leobet? Necesitamos saber a quién estás pidiendo. Si no, cada petición es diferente. Fui citado a la Embajada de La Habana como reunificación, luego no me aprobaron y después del tiempo me ponen el parol del 16 de abril hace ya 1 año y no me ha llegado. ¿Qué pasa con eso? Muchas cosas. Si no te aprobaron por reunificación, algo pasó ahí, Alexander. No sé si tus papeles los hicieron bien. Yo pudiese mirarlo y a ver qué pasó ahí, a ver si te hicieron la petición correcta. Por lo general ellos te dicen por qué te están denegando, tal vez te faltó algo, tal vez te pusieron en proceso administrativo y tú no enviaste lo que tenías que enviar. Pero tendría que ver tu caso y analizar tus papeles. Tengo por acá a Lía Estrada, dice que tiene asilo, lleva casi 2 años en Estados Unidos. No nos hizo ninguna pregunta. Lía, si quieres hacer alguna pregunta, déjanos saber. Yo hice otro registro de CBP One, pero lo hice con un mismo correo. ¿No tendré problemas con esto? Bueno, tú nunca has recomendado hacer más de un registro a las personas de estos diferentes registros. Estos fraudes es lo mismo que hacer diferentes aplicaciones de la I-134A. Puedes tener problemas, puedes no tener problemas, pero no es recomendado que lo hayas hecho. Mayra pregunta si un residente permanente en México puede hacer la CBP One. Lo puede hacer Mayra. I-134A, 26 de enero de 2023, según un abogado venezolano, se puede hacer una nueva aplicación con otro sponsor y no habría problema, ya que la evaluación es al patrocinador. No. Mis respetos para todos los colegas abogados y cada cual tiene sus opiniones, pero esto yo no creo que sea una cuestión de opinión. Esto es una cuestión de lo que han informado y de los procedimientos que han formado USCIS. No sé exactamente lo que dijo este abogado, así que no estoy juzgando a ese abogado. Ahora, hacer 2 aplicaciones para un mismo beneficiario, sea con el mismo patrocinador o diferentes patrocinadores, siempre USCIS se ha pronunciado que no se debe hacer. José Mario Pita, si alguna persona está ilegal en México, ¿puede sacar un pasaje para Cuba sin que le pase nada? Creo que te respondí, José Mario.
puede sacar su pasaje e irse, no le va a pasar nada. El problema es si se está autodeportando, México no se va a meter en eso. ¿Qué se debe hacer para reclamar cuando tienes más de 350 días en espera por el parol humanitario desde Cuba? Nada, tienes que seguir esperando. Porque no puedes ni siquiera reclamar, es decir, no tienes nada que reclamar, nunca te dijeron de que era un tiempo para responder, es decir, no tiene tiempo para responder. Una duda, si entro por CBP, ¿me pueden recibir en Estados Unidos un familiar que aún no es residente? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Por cierto, quería comentarles, y creo que lo habrán visto en las historias mías en las diferentes redes sociales, que una persona que entró ilegal por la frontera y que logró vencer en la entrevista de Miedo Creíble con los abogados de Gallardo Law Firm, ya consiguió su parol y nos escribió para agradecer a los abogados y al programa que hacemos todos los días y nos dijo que había conseguido su parol, creo que en menos de 5 días. Así que una buena noticia. Yariel Camejo, tengo residencia CEU6 y caso de asilo cerrado. Mis padres me pusieron en su caso de asilo cuando era menor de edad. ¿Puedo ir a Cuba? Si estás en el caso de asilo de tus padres, estás como derivativo. Yo recomendaría hacer un nuevo caso de asilo en el cual te quites como de la aplicación de tus padres. Sí, deberían de decirle a las personas que le pusieron el parol, que el gobierno lo revisó y no clasificó para viajar a Estados Unidos, le deberían dar una respuesta. Le dan respuesta. Le dan una respuesta y le dan un non-confirm, se llama. Ok, vamos a ver, sigo por acá. Déjame ir a Instagram, que también tengo un montón de mensajes. ¿Qué se puede hacer si una persona patrocinó a dos personas en diferentes fechas y le llegó el parol a uno y al otro no? Bueno, sencillamente tú puedes comunicarte con USCIS, dejarle saber cuál es la relación que tiene, que fue aprobado, los casos y a ver si de alguna forma se puede hacer. De todas maneras, recordar, los casos son evaluados independientemente. Para los I-220A con fecha de corte, ¿hay alguna vía diferente hacia la residencia que no sea llegar frente a un juez? Para los I-220A que tienen fecha de corte, Uh-huh. bueno, si tienes algún familiar en la cual se pueda quitar la corte, si lo puedes hacer. Si no, tienes que hacerlo con el juez. Aliocha entró por la cita de CP1 y le dieron corte. Aliocha, no se quedó completa tu pregunta, pero normalmente si eres cubana, si eres de otra nacionalidad, la cosa cambia, pero si eres cubana, al año y un día puedes aplicar tu ley de ajuste cubano y tienes que cerrar la corte, eso es muy importante. Yariel Camejo, yo he viajado a otros países, pero necesito ir a Cuba. En ese caso que me pusieron, Yariel, el muchacho del asilo, dice que ha viajado a otros países, pero que necesita ir a Cuba, que si puede ir estando en el caso de asilo de los padres. Yo no lo recomiendo, yo no lo recomiendo. Mildrey Acosta, llevo 46 días esperando mi permiso de viaje, el permiso de viaje de mi cuñada, ¿qué puedo hacer? Hacer la 7001, hablar con CBP, hablar con USCIS y hacer todos los esfuerzos posibles. Pitico, soy I-220A, tengo fecha de corte, pero tengo la reclamación aprobada desde el 2016. Puedes intentar cerrar esta corte, hacer una moción para cerrarla. Ahora a ver quién te está poniendo esta petición. Si hay algún familiar que te pueda servir para el perdón, porque esto es algo importante que tienes que mostrarle al juez, aunque no vayas a usar el perdón para obtener la residencia. Si vas a pedir el cierre de corte, tienes que tener esto. Entonces, sí se puede, habría que analizar tu caso porque te faltan elementos, pero sí se puede. Dice que es su mamá la que le puso la reclamación. Si te puso tu mamá la reclamación, sí, porque el perdón sirve con los padres. Entonces, sí lo puedes hacer, sí puedes hacer el argumento frente al juez e intentar cerrar esta corte. Bueno, agradecerle a Les Yanis que se suscribió aquí a este canal en TikTok, igual y Dali Salazar. Dice Aliocha, si soy cubana, ¿la corte la puedo desestimar antes o después de aplicar a la residencia? Bueno, me faltan elementos ahí. No sé si eres una persona con primera casilla marcada, si tienes parol. Entró con CBP1. Bueno, yo recomiendo hacerlo antes porque por lo general estas personas que tienen con CBP One, vamos a decir, entraron ahora en febrero y están teniendo ya la corte en abril, marzo. Y el año no lo va a hacer hasta febrero del año que viene. Entonces, puedes intentar cerrarlo ahora. Yo recomiendo cerrarlo ahora. He cerrado las cortes ahora. Ahora, si no te deja el juez, vas a tener que esperar al año. Pero yo recomiendo hacerlo desde ahora. Porque la corte sí tiene que ir. Ok. Me afecta en algo que yo esté en los papeles de asilo de mi esposo.
Ya yo tengo residencia. Bueno, sí, claro, tu esposo, puedes obtener los beneficios. Si tu esposo gana, tú puedes obtener los beneficios. Hola, pregunta Monique. He visto a varias personas, he escuchado a varias personas que le han puesto orden de deportación en Estados Unidos. ¿Se puede viajar dentro de Estados Unidos? Yo estoy recién llegada. ¿Se puede viajar solo con el pasaporte de tu país? Con orden de deportación, me pregunta. No, ella dice que ha visto personas que las han deportado por viajar con el pasaporte de su país. No, tú puedes viajar dentro de Estados Unidos siempre y cuando tengas un documento válido. Ok, Titico pregunta cómo puede contactar al abogado. Te estoy escribiendo el número 305-261-7000. Lamentablemente en TikTok no sale el número, pero nada, ahí está. Dice Idaili Salazar, gracias por la bienvenida. Un abrazo, hija. Gracias a ti por estar en este espacio. Saludos y buenas tardes, José Manuel Quindelán. Entré con parol el 20 de julio del 2023. Tenía corte en el papel para el día 12 de marzo del 24, pero no me aparece en el sistema. Fui a la corte de mi ciudad y me la pusieron para junio. Tienes que seguir yendo a la fecha de corte. Tienes parol, puedes intentar cerrar esta corte desde ahora, es lo que yo haría, porque tú no tienes que tener este problema de estar yendo a la corte por gusto, tú eres una persona con parol. Entonces, haz una moción de cierre de corte ya. Mildred pregunta, ¿por qué tanta demora con los permisos de viaje? No entiendo, ya mi cuñada lleva 46 días, no es justo. Mildred, querida, ni el abogado ni yo trabajamos para inmigración, ni trabajamos con el gobierno, ni tenemos respuesta a esa pregunta. Lo que podemos decirte es, lo que puedes hacer es una 7001. Lamentablemente, ni en las manos del abogado ni en las manos mías. Hoy mismo me escribió una señora también, pobrecita, desesperada desde Cuba. Yo sé que lo más probable es que me esté viendo y me comentaba que tenía a su familiar aquí que está grave y que qué podía hacer para venir para acá, para Estados Unidos, que qué podía hacer yo para que le adelantaran el parol. Digo, yo no puedo hacer nada para que alguien le adelanten el parol y ni los abogados tampoco. Entonces, no se dejen engañar por quienes les llenan la cabeza diciendo que si le pagan, etcétera. Todo eso es mentira. ¿Cómo puedo cerrar el asilo? ¿Cómo puedo cerrar el asilo que me pusieron mis padres, ya que ellos tienen un año esperando la residencia? Pregunta Ariel. Puedes mandar una solicitud a una carta dejándole saber que ya tú no quieres ser derivativo de ese asilo. Tus padres también pudieran hacer una modificación de este asilo. ¿Esto cómo se hace? Se hace un asilo nuevo, se lleva a la oficina local donde va a ser procesado tu asilo, se entrega en persona y ahí de esta forma tú vas a saber que tú quieres sacar a una persona del asilo. Esto es lo más rápido de hacerlo y ahí vas a tener la confirmación de que lo hiciste. Bueno, yo quiero compartirles, aquí estoy viendo una noticia de última hora, hace apenas unos segundos. Biden está considerando una acción ejecutiva que podría impedir que las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos soliciten asilo. Y la medida suspendería las garantías de larga data que otorgan a cualquiera que pise suelo estadounidense el derecho a solicitar un refugio seguro. Esto lo está reportando en este instante el New York Times. Más tarde estaremos con más detalles, pero vamos, el río está sonando muy fuerte con respecto a esto, así que ojo que viene, la medida viene, se los decía al mediodía, esto viene porque está sonando demasiado fuerte. Soy cubana, mi hijo menor está en espera del parol. Una vez que me ajuste a la ley de ajuste cubano, discúlpame hija, pero se te cortó aquí la... Ah, ¿puedo ajustar a mi hijo a la misma ley? No entiendo, el hijo entró legal, hay que saber si el hijo entró legal o ilegal. Si El está hijo no, está esperando el parol. Si le llega un parol, ¿se puede ajustar a la ley de ajuste cubano con ella? Es la pregunta de ella. tiene que tener un año de permanencia en los Estados Unidos. Todo el mundo para ajustar tiene que tener un año de permanencia en los Estados Unidos. Es decir, se le llega el parol, el hijo tiene que esperar un año y ya puede aplicar por su parol. Así que no tiene sentido. A no ser que el hijo no sea cubano, entonces sí puede coger la residencia al año. Ok, tengo a Linet Mederos, dice que entró con CBP One y le dijeron, le dieron el parol y le dijeron que tiene que reportarse con un oficial de ICE. Todas estas personas tienen una cita con ICE. Entonces sí tienes que hacerlo, por supuesto. Soy I220A, ella lo que quiere saber es qué puede pasar en esa cita. Esto es un reporte, tú tienes una I-94 que te autoriza estar en Estados Unidos por 2 años o vas a tener un parol que te autoriza por un año, es decir, tú no corres ningún tipo de peligro, pero son de las condiciones que tienes que hacerlo, sencillamente estos protocolos.
Ok, perfecto. Bueno, sigo por aquí. Una pregunta, ya me llegó la residencia. Tengo mi niña de 6 años con su papá esperando la CBP, pero no le sale. ¿Hay alguna forma de que la pueda reclamar? Soy cubano. Sí, claro, a tu niña tú puedes reclamar siendo residente, por supuesto que sí. Y tengo a Hani. Hani dice, soy 220A, Arriving Alien. 2019 me cerraron administrativamente la residencia. La jueza me negó la moción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué moción te negó la jueza? Es la pregunta, porque si dice que te cerraron administrativamente las residencias por falta de jurisdicción, aunque es un error porque los arriving alien, la jurisdicción, es decir, las personas que tienen primera casilla marcada, la jurisdicción la tiene UCIS, pero siempre recordar, esa es la ley, pero nada funciona al 100%. Un oficial puede verte que tú tienes corte porque te pone el número de alien, ve que tú tienes corte y ni siquiera se fija que tú no tienes, que tú eres arriving alien y sencillamente te cierra el caso administrativamente. Ahora, la jueza hay que hacer una moción para cerrar la corte. Si la jueza te negó la moción es porque hiciste la moción mal hecha. La hiciste con alguien que no sabía hacer la moción, porque te garantizo que lo haces con alguien que sepa y con los argumentos de que tú eres un arriving alien, que tú fuiste en prisión admitida, sencillamente tú no tienes por qué estar frente a un juez. Ok, perfecto. Bueno, voy a terminar el live. Mañana, por supuesto, seguimos respondiendo todas las preguntas a las 5 en punto. De lunes a viernes siempre estamos a las 5 con los abogados de Gallardo Law Firm y le estamos respondiendo sus preguntas a través de todas mis redes sociales. Mil gracias, abogado, por tomarse este tiempo. Yo sé que está de descanso, está en casa, pero no queríamos dejar pasar el día y hacer lo que siempre hacemos, que es responder las preguntas de todos ustedes. Gracias, abogado. Un placer. Hasta luego, Mario. Chao, hasta luego. Bye. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, habla de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.